¿Qué tal estáis, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 20 y como habéis visto en el título, yo os vengo a traer el vídeo de la lealtad. Es parecido al que subí el año pasado ya, pero tiene alguna diferencia. Antes de nada, deciros que podéis dejar un muy buen like si os ha gustado el vídeo, compartirlo con amigos, suscribiros, que es gratis. Que ya sabéis que estoy subiendo todos los SBCs y vamos a subir muchos más pack opening, vídeos de plantillas, que seguramente el domingo tengáis la plantilla que estoy usando yo, que vale 120.000 monedas. Y también contaros que este truco sirve mucho para los SBCs de híbridos, que los he subido, están en la descripción todos. Sí, todos en la descripción y podéis hacerlo porque tengo es el método más barato. Así que bueno. Y deciros que, para los que no lo sepáis, los híbridos son esos de aquí. Los SBCs con los que más monedas se sacan. Son híbrido de liga y... tenemos aquí híbrido de liga y país, híbrido de ligas, híbrido de países. En este vídeo vamos a hacer este de maestro de los puzzles. Así que bueno, el truco va a ser en la lealtad. Para los que os conozcáis para los que conozcáis este truco del año pasado, os preguntaréis que dónde está el equipo de la semana. Pues bien, está aquí en Squad Battles, al lado de la plantilla de Van Dijk. Aquí está el equipo de la semana. Pues bien, hay dos formas de hacerlo. La que utilizo yo, que en esta forma no te cuentan los partidos como derrotas, es la que recomiendo para la cuenta principal. Y otra forma en la que sí te cuentan las derrotas, como veis en el historial llevamos 008, memorizar el número, que es la que recomiendo para cuentas secundarias, puesto que es más rápida. Primero compramos los jugadores que necesitamos en el SBC. Vamos a ir a la plantilla, os voy a enseñar los que tengo en el SBC. El de híbrido de liga de país, va a ser los puzzles, que en este necesitan los 11 de química. En otras plantillas se necesitan 8 de química. Y pues si necesitamos los 8, ahora os explico cómo hacerlo. Aquí, como veis, salen química 74 y química 85. Ninguno tiene 10 de química, pues si todos tienen lealtad, suben un punto cada uno de química. Para eso, para que no sea tan coñazo para vosotros, os lo he puesto aquí en la plantilla. Tenéis en la plantilla, son los 11 jugadores. Podéis parar el vídeo y comprobarlo, pero vamos, es tontería. Y nada, una vez teniendo los jugadores en la plantilla, pasamos con el modo. Vamos a decir primero el modo que nos da la derrota. Vamos a jugar contra el equipo de la semana. Tenemos aquí. Le damos a comenzar. Da igual la dificultad, da lo mismo. Y jugamos con esta plantilla. Antes de nada, deciros que yo les he puesto contratos. Sirven mucho los de bronce que te dan al principio, para que no se te queden sin contrato, porque contratos sí que gastan. Le damos a jugar. Este, repito, es el modo con el que te cuenta la derrota. Ahora os diré el modo con el que no os cuenta la derrota. Alexander Arnold, De Bruyne, Coutinho, Thiago Silva. No está mal el equipo, la verdad. Vale, pues empezamos el partido. Y lo importante, vale. Dejamos que se saque. Sacamos y damos al options. No me había dado cuenta que tengo el volumen de Manolo Lama al máximo, pero bueno. Y abandonamos el partido. Este modo es bastante sencillo. Es decir, de hecho, tened en cuenta que se saque de portería. Como veis, primero en el historial nos sale 009, ¿vale? Ya llevamos una derrota más. Vamos a ver los jugadores. Llevan 9 partidos, ¿lo veis ahí? Partidos jugados otro club, tu club. Llevan 9. Para los que no sepáis, la lealtad es con 10 partidos. Y bueno, sí es cierto que nos cuenta como derrota. Este modo es más rápido. Perdón, le da sin querer. Pero si es una cuenta secundaria como esta, pues da lo mismo. Vamos a hacer ahora el método por el que estáis aquí. El método por el que no os cuenta las derrotas. Vamos a Squad Battles. De momento todo el proceso es el mismo. Le damos a empezar. Mismo equipo. Es el último partido, contrato de muchos jugadores. Va a ser todo igual. Damos a empezar. Recordad que llevábamos 9 derrotas, ¿sí? Podéis ir para atrás y mirarlo. Vamos a ver. Sigue estando Coutinho. Vaya por Dios, no ha cambiado el equipo. Ponen manager ahora, ¿eh?
No sé si pondrán un buen manager, lo siento que he tenido que toser. Saludos, Otra vez mano de Lama. Sacamos. Y ahora la diferencia. En este momento no lo puedo grabar porque la capturadora me da problemas. Pero bueno, le dais al botón PlayStation o al botón Xbox si estáis jugando en Xbox. PlayStation es el que está entre los joystick. Le dais y cerráis aplicación. Voy a hacer, ahora vuelvo. Le dais botón de PlayStation, os ponéis encima del FIFA, le dais al Options y cerráis aplicación. Esto lo siento, no se me ha podido grabar por problemas técnicos, lo volveré a subir. Pero lo siento. Así que ahora volvemos. Vale, ya estamos de vuelta. Después de cerrar la aplicación, lo volvéis a iniciar el FIFA. Lo siento de verdad porque con la capturadora me va a quedar mucho mejor. Pero bueno, recuerda, llevamos 9 derrotas y 9 partidos con cada jugador. Este truco ya lleva 2 o 3 años y la verdad que está bastante bien, porque que lo siga dejando FIFA. Muchas gracias, por ahí que agradecerlo de vez en cuando, que no viene mal tampoco. Le damos a Ultimate Team, normal. Por cierto, voy a entregar la plantilla con vosotros. Ah, y tenéis en el canal todos los SBCs de híbridos. Digo cómo decirlo. De hecho, junto hasta dos SBCs para que podáis hacerlo a la vez. Pero bueno, vamos a dar la plantilla. Y como veis ya no tienen contrato. Vamos a ver los jugadores. 10 partidos y tienen la lealtad. ¿Veis ahí el simbolito verde que sale debajo de la carta? Y tenemos 9 partidos en el historial, 9 derrotas. No tenemos 10, es decir, no nos ha contado. Para que veáis que esto es cierto, vamos aquí al SBC maestro de los puzzles y vamos a entregar esta plantilla. Como veis, justo 85 de química. Todos los jugadores tienen lealtad. Si alguna vez os equivocáis y no metéis un jugador en la plantilla y os equivocáis, vale, pues con esta solución, por ejemplo, pues podéis poner a Tello de extremo izquierdo. No es una opción muy recomendable, porque si no... Vamos a mandarlo, nos dan un mega sobre único. Pensaba que era un sobre 50.000, pero bueno, vamos a abrirlo. Venga, un caminante, vamos a cerrar bien el vídeo. También subiré mañana... Ah, bueno, tenéis aquí, si los tenéis en la descripción, todos los SBCs de híbridos, se me ha pasado a decirlo, lo tenéis en la descripción. Y dejando un muy buen like, ya de paso, que vais a la descripción y tal y tal. Y mañana vais a tener un pack opening con todo lo que nos salió en los sobres de híbridos. Y ya os digo yo que fue algo tocho. Salió algún caminante. No fue una barbaridad, pero bueno. Damos al mega sobre. ¿Es panel? No camina. ¿O sí? ¿Francés? ¿Delantero centro? No, jalo. No camina. Hubiera estado muy bien que caminara, pero bueno, no ha podido ser. No se puede tener todo en la vida. Me ha quedado el vídeo bien. No la capturadora, una pena, eso sí, pero bueno, vamos a mandar todos a transferibles. Sabe su veces. Por cierto, ya habéis visto que tengo nueva intro. Mira, un sobre nos anda, vamos a abrirlo. Tengo nueva intro y se vienen muchas cosas al canal. Vídeos de plantillas. Esta es ni brillante, pero bueno. Así que yo que vosotros me suscribiría, dejad muy buen like. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.